Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, un estallido importante en el Medio Oriente por la violación de Irán del territorio israelí, e Israel responde. Entérense cómo los movimientos hostiles de Irán en Siria no solo son un problema para los israelíes. Los iraníes desean obtener la hegemonía y el control del Medio Oriente, que tiene implicaciones no solo para Israel, también para Europa y los Estados Unidos. Además, los cristianos de Medio Oriente están en fuga. Vean cómo las comunidades de cristianos más antiguas del mundo enfrentan el genocidio a manos del Islam radical y qué se puede hacer para frenarlos. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Por meses ya, les hemos sugerido que observen detenidamente la frontera de Israel con Siria. Es un área llamada los Altos de Golán, y nuestro equipo de El Vigilante lo ha visitado varias veces para llevarles las últimas noticias. Creemos que el Golán podría ser el detonador de una futura guerra. Es porque Irán y Hezbollah están empeñados en establecer una base del lado sirio de los Altos de Golán, desde donde atacarían a Israel. Israel, y es comprensible, ha dicho que la presencia iraní en Golán es una línea que no se debe cruzar. Y el 10 de febrero, Irán cruzó esa línea de forma peligrosa. El régimen iraní lanzó un dron de Siria a territorio israelí, un acto hostil al que Israel respondió de inmediato. Los israelíes derribaron el dron y un jet de combate israelí destruyó al menos una docena de blancos militares iraníes y sirios dentro de Siria. Un jet de combate israelí fue derribado en el proceso. Es la primera vez que pasa en 36 años. Los pilotos sobrevivieron y están bien, gracias a Dios. Pero el punto aquí es que esto fue un estallido importante en el choque directo entre Israel e Irán. Y todo comenzó a lo largo del área de la frontera de Siria e Israel, donde nuestro equipo de El Vigilante pasó mucho tiempo hace poco. Irán abrió un corredor de tierra que va desde Teherán hasta el mar Mediterráneo, a las puertas de Israel. Siria es una parte crucial del puente de tierra iraní. Irán lo ve como un lugar perfecto para abrir un nuevo frente contra Israel. Créanme, los iraníes no dejarán Siria voluntariamente. Tienen un amigo poderoso que es Rusia y un representante muy poderoso que es Hezbollah. También hay un flujo de millones de dólares en efectivo del desastroso Tratado Nuclear de Irán, que se volvió ley con el presidente Obama. Todo sumado, y el régimen iraní se vuelve más audaz cada día. Su provocación contra Israel en febrero podría ser solo el comienzo. Bueno, cuando se trata de explicar las amenazas dentro de Siria y por qué les importa a ustedes, nadie lo hace mejor que el periodista israelí Jonathan Spyer. Se ha adentrado en las zonas de guerra de Siria y de Irak para reportar sobre la influencia creciente de Irán, el levantamiento de ISIS y mucho más. Me reuní con él en Jerusalén hace días para discutir sus experiencias desde el sitio y su nuevo libro, Days of the Fall. Vean esto.
Jonathan, gracias por acompañarnos de nuevo en El Vigilante. Gracias por invitarme. Siempre es un placer. Tienes un nuevo libro genial, Days of the Fall. Vamos a hablar de eso, pero Jonathan, primero creo que muchas personas en casa tal vez se preguntan ¿por qué este israelí va a las infernales zonas de guerra de Siria e Irak? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces y entrar al vientre de la bestia aquí en el Medio Oriente? La respuesta es que si la historia no se cuenta, se perderá. Y la historia que tenemos en Siria y en Irak, que hemos cubierto los últimos 6-7 años, los que la hemos cubierto, es de enorme sufrimiento humano en primera y enorme resistencia humana y también de gran maldad perpetrada por ciertas fuerzas, y eso es algo que se debe contar. Y el hecho de que yo sea israelí no estaba preparado por ese hecho para aceptar que no estaría o no podría estar entre las personas que contaron esa vital historia. Habla sobre cómo el caos en Siria e Irak, que has documentado tan elocuentemente y valientemente en tu libro y tus reportajes, habla sobre cómo el caos se ha esparcido y cómo nos afecta a Bueno, en todos. primera vemos el caso muy obvio de la crisis europea de refugiados del 2012 al 2014, cuando los refugiados huían a Turquía y desesperadamente intentaban cruzar el mar a Europa y luego mover a un flujo masivo de humanidad en una forma en la que Europa no había tenido nunca, o al menos por el último medio siglo, y Europa está luchando para lidiar con las implicaciones de eso. También en términos estratégicos, aquí en Israel, por ejemplo, el hecho de que los iraníes y sus aliados puedan capturar el polvoso puesto fronterizo entre Siria e Irak llamado Abu Kamal, que está lejos de aquí, y podremos fácilmente olvidar eso, y tiene muchas implicaciones porque ahora hay una línea de control continua de Irán y socios de Irán desde las faldas de los Altos de Golán hasta Teherán. Así de importante es, por eso esto impacta directamente nuestras vidas y es tan importante que tengamos un sentido claro de lo que pasa aquí. Habla sobre la influencia iraní, esa influencia nefasta iraní en Siria, Irak y más allá. Tú lo viste de cerca en el sitio. Por supuesto que sí, yo pasé tiempo con las mismas milicias chiitas en Irak en el verano del 2015. Fuimos a la provincia de Anbar con ellos cuando luchaban contra ISIS en ese entonces. Y claro, con las personas contrarias a ellos en diferentes ocasiones. El asunto es que los iraníes son muy astutos en eso. Son muy listos para notar los vacíos y moverse para ocuparlos con sus representantes, y como resultado, en Líbano, en Siria e Irak, tienen áreas bajo su control exclusivo ahora. En Líbano tal vez controlan todo el país ahora. Y en Siria e Irak tienen áreas de control. Y eso significa que pueden proyectar poder ahora, militar y políticamente, a lo largo de un área de tierra contigua entre la frontera entre Irak e Irán y el mar Mediterráneo, y así entrarán a Europa y claro a la frontera de Israel. Ese es un logro importante, y del caos de los últimos 5, 6, 7 años podemos ver que uno de los grandes ganadores es la República Islámica de Irán. Para la gente en casa, tal vez alguien en Iowa o en medio de América, ¿por qué lo que está pasando en Siria e Irak es importante para ellos? ¿Por qué importa? En primera, recordemos que las fuerzas que están en contra de nosotros aquí en Israel son las mismas fuerzas que están o desean estar contra los Estados Unidos y Occidente. ISIS, obviamente. Los estadounidenses saben bien y han sentido el impacto de ISIS, ya sean los ataques terroristas en Boston y Orlando, etc. Es muy claro. Con los iraníes también. A veces es menos conocido. ¿Sabes? Son redes terroristas iraníes o pro-Irán que operan dentro de América. Hubo un atentado en el 2011 o un plan para matar al embajador saudí en los Estados Unidos. En Washington, D.C., el plan era que las fuerzas pro-iraníes lo mataran en un restaurante. Si hubieran hecho eso, decenas de civiles inocentes habrían muerto. Son los mismos enemigos que enfrentamos y que Estados Unidos enfrenta también. Es muy importante enfatizar esto porque a veces me dicen, bueno, los iraníes son su problema, como israelíes. ¿Por qué preocuparnos por ellos? Por el deseo iraní de tener hegemonía, y el control de Medio Oriente tiene implicaciones no solo para Israel, también para Europa y los Estados Unidos. Por supuesto, finalmente los Estados Unidos, para su ideología, la ideología iraní es el gran Satanás. Por supuesto, sí. No ha cambiado. Habla más sobre las cosas feas, Jonathan, que seguramente viste en Siria e Irak. Seguro viste atrocidades
muy de cerca, sin entrar en muchos detalles gráficos. Solo danos una imagen de la situación peligrosa que pasaste ahí personalmente, el valor que mostraste, diría yo, al estar en el vientre de la bestia. ¿Cuáles son las cosas que viste y que te impactaron y sobresalieron? Puedo darte un ejemplo de algo que se quedará conmigo. Fue el verano del 2012 cuando estábamos en la ciudad de Alepo. En ese tiempo la rebelión siria acababa de estallar en Alepo y fuimos testigos. Yo vi desde muy cerca al régimen cuando bombardeó un hospital civil llamado Dar al-Shifa en un vecindario llamado Shard al este de Alepo controlado por rebeldes. Y la impunidad absoluta con la que los esfuerzos del régimen fueron dirigidos para atacar un blanco obviamente civil. La absoluta impotencia de los civiles ahí en el hospital que ni estaban conectados con la rebelión. Resultó ser un vecindario donde la rebelión había tomado el control. Y vi esa situación de esas personas donde su propio gobierno fue quien declaró la guerra. El régimen de Assad declaró la guerra contra ellos e intentó matarlos y a sus familias. Y estaban indefensos. Por desgracia, el bombardeo fue exitoso porque los rebeldes no tenían capacidad antiaérea, ni capacidad aérea propia, y estaban indefensos y muchos civiles murieron. Escribí sobre eso para los principales diarios estadounidenses. Me alegraba hacerlo y otra vez el mensaje no tuvo mucho impacto, no cambió. Nuestro mensaje y testimonio no tuvo impacto en los Estados Unidos en la administración de Obama. Hicimos lo mejor que pudimos, pero fue un crimen terrible del que fuimos testigos y ese es un ejemplo. Hay muchos otros en los que podría pensar. Pero describes muchos de estos ejemplos en tu nuevo libro, Days of the Fall. Háblanos del libro. El libro se llama Days of the Fall, la jornada de un reportero en las guerras de Siria e Irak. Y lo que hace es que cubre mis 7 años de cobertura de la guerra civil siria y las guerras en Irak e intenta contar la historia de esas guerras a través de las voces de muchas decenas de personas que entrevisté. Tenía mucho material de entrevista que no había podido usar en artículos y quería dar a conocer el testimonio. Eso es lo que el libro intenta hacer. Muestra desde abajo, por así decirlo, la historia de esas guerras y las experiencias de los involucrados de todos lados, porque pude hablar con los rebeldes, con los kurdos sirios, los kurdos iraquíes, incluso el gobierno sirio. Pude entrevistarlos. Hay entrevistas con guerreros de ISIS ahí, con la milicia chiita de Irak, así que tenemos toda la gama de voces en ese espacio, por así decirlo, en los últimos 7 años. Amigos, si quieren entender el Medio Oriente, este lugar tan complejo, este es el libro que deben leer. Days of the Fall. Obténganlo. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Sigue con el buen trabajo, amigo, y cuídate. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias de nuevo a Jonathan Spire por su valiente trabajo en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Asegúrense de tenerlo en sus oraciones y obtener su nuevo libro, Days of the Fall. A continuación, ¿sabían que sus hermanos y hermanas en Cristo están enfrentando el genocidio en la región donde nació el cristianismo? Después del corte, verán más sobre una nueva película que expone la impactante verdad sobre la persecución de los cristianos. Es información muy importante, amigos. No se muevan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q-Fi. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q-Fi, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q-Fi y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Hay un viejo lema repuntando entre los islamistas radicales. Primero eliminaremos a las personas del sábado, los judíos, y luego a las personas del domingo, los cristianos. Vemos cómo esto se desarrolla en tiempo real hoy en Medio Oriente, ante nuestros propios ojos. El Departamento de Estado lo llama genocidio. Una nueva película llamada Faith Keepers lleva una mirada poderosa a la persecución que ISIS y otros grupos terroristas están infringiendo en algunas de las más antiguas comunidades cristianas.
Es interesante que las personas tienden a olvidar que el cristianismo nació en Medio Oriente. De lo que no se dan cuenta es que la primera nación en convertirse al cristianismo fueron los asirios de Irak. Las personas olvidan que el lenguaje que Jesús habló, el arameo, aún lo hablan los cristianos de Irak y de Siria y en partes de Israel. Es increíble que esta historia aún siga viva y las personas tienden a olvidar esa conexión. El cristianismo al llegar al siglo XX era de un 20% de la población del Medio Oriente. Y por esa terrible persecución y las guerras en los últimos 100 años o algo así, el número continúa mermando y hoy solo hay como un 3% de la población en Medio Oriente que es cristiana. Y los expertos estiman que para el 2050 solo será del 1%. Lo hemos visto en los últimos años, una caída precipitada de cristianos en Medio Oriente. Y claro, podemos ver a ISIS y la destrucción mortal y horrible. Ha habido cientos de miles de cristianos en Irak que han huido. La población de cristianos iraquíes solía ser de 1.2 millones y ahora es tal vez de 200 o 300 mil. También en Siria había 500,000 de cristianos y ese número también ha menguado considerablemente. Cuando los cristianos fueron obligados a dejar su hogar por ISIS, y esto es algo que presentamos en la película Faith Keepers, tuvieron horas, si acaso, para poder escapar. Los expulsaban de sus casas a medianoche, los metían en autos y los apuraban al norte para intentar escapar de los ejércitos de ISIS que casi llegaban. Y básicamente tenían solo tiempo de tomar su ropa y tal vez algo de comida. Salían rápido por la región kurda que está al norte de Irak y muchos de ellos, si tenían suerte, encontraban refugio en las iglesias o en casa de alguien. Muchos de ellos estuvieron en las calles por semanas. Hay muchas ciudades improvisadas con tiendas y campamentos de refugiados que se establecieron para cristianos, yihadistas y musulmanes que han huido. Pero era absolutamente horrible el ver las condiciones en las que estaban. No había calefacción en invierno, ni aire acondicionado en el verano, y estuvieron años así. Ahora, los cristianos comienzan a volver a casa. Hubo una primera misa, la primera misa de Navidad en Mosul en 4 años. Y es increíble que estas familias cristianas tuvieran el valor de volver a sus casas. Pero de lo que en realidad no se habla lo suficiente es que hay al menos $260 millones en daños, porque cuando ISIS se fue, quemaron las casas de la gente, destruyeron la red eléctrica y demolieron por completo vecindarios de cristianos. Incluso cuando volvieron, no había en realidad nada. Muchas personas no saben, pero los cristianos son el principal grupo religioso perseguido en el mundo. No se habla de eso, las personas no saben. Decidimos hacer esta película. Inicialmente, lo que pensábamos hacer era contar esas historias de cristianos que eran tratados como ciudadanos de segunda y tercera clase, en Irak, en Siria, en Egipto, etc. Al estar filmando, ISIS llegó al poder y llegó a la escena. Y recuerdo bien que filmamos y enviamos equipo a esa región y leíamos las noticias y veíamos que la situación estaba escalando más y más. 21 personas fueron asesinadas cuando una bomba poderosa explotó enfrente de una iglesia cristiana copta. Pandillas de musulmanes comenzaron a atacar las iglesias cristianas. Sus blancos son iglesias, templos, sitios culturales históricos. سوريا وأنا لك بخاز شو سوريا جو العراق قتل خله يعني بأخذوني بالقوة واغتصبوني وتقريبا 4 أيام 5 أيام رجعت للبيت. هو كان بسيارته راجع من شغله، لزموا إيده ورجله ورايدوا يقطعوا راسه. Vemos estas imágenes, vemos la destrucción, vemos la tortura y los asesinatos en masa y nos preguntamos, ¿cómo podríamos decir nunca más? ¿Cómo podemos ir a dormir en la noche sabiendo que hay
comunidades que aún son oprimidas por sus trasfondos religiosos y étnicos. Eso sacudió algo dentro de mí. Y supongo que por ser una mujer judía me sentí con una responsabilidad. Creo que todos tienen una responsabilidad, pero cuando hablo a las audiencias cristianas, lo que intento es que vean la magnitud de lo que está pasando en Medio Oriente. El hecho de que si no se hace más, el cristianismo podría desaparecer del Medio Oriente. Y espero que ellos despierten ante esto y que entiendan lo importante, lo vital que es su apoyo. Sé lo poderosa y lo bien conectada que está la comunidad cristiana en los Estados Unidos. Y solo imagino si eso fuera un asunto que tomaran muy en serio. Sé que podemos apoyar a esos individuos y tengo fe en la comunidad cristiana de que podemos hacer la diferencia. Amigos pueden organizar una presentación de Faith Keepers en su iglesia y también llamar a sus representantes en el Congreso y decirles que tomen alguna acción para ayudar a los cristianos perseguidos en el Medio Oriente, y ellos necesitan nuestra ayuda. Después del corte, pasamos de las personas del domingo a las personas del sábado, y un hombre judío describe cómo su familia apenas escapó del mortal antisemitismo en Irak. No se vayan para escuchar su increíble historia. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossh.com. Bienvenidos de nuevo. Las antiguas comunidades cristianas del Medio Oriente están siendo diezmadas por las fuerzas del Islam radical. Pero no hace mucho, los judíos también fueron echados de las tierras árabes y musulmanas donde habían vivido por siglos. El proyecto Mizrahi de Kufay hace poco habló con un judío de Irak que escapó y encontró una nueva vida en Israel. Esta es una memoria que escribí después de que me retiré. Tardé 8 años en terminarla. La llamé La jornada de un judío de Bagdad. Mis padres y mis abuelos nacieron en Bagdad. Nuestros ancestros eran de ahí desde hace generaciones. Creo que tal vez yo tenía 10 u 11 años cuando decidí que si pudiera dejar el país me iría, incluso si tenía que irme solo. No era una buena vida. Nos molestaban. No era muy seguro caminar a la escuela, nos pegaban en las calles muy seguido, las personas eran secuestradas, torturadas, todas esas cosas que vivíamos y soportábamos. Irak tenía leyes especiales para los judíos, para los cristianos. Los judíos no podían dejar el país durante mi tiempo ahí. Solo hubo un tiempo en que una ley pasó en 1950 para dejar ir a los judíos que querían salir del país y se registraban ese año para irse en 1951. Acababa de cumplir 18 y me fui solo. A cambio, los judíos que se registraban y que querían salir eran despojados de su ciudadanía. Tampoco había forma de que fuéramos a ningún país en el mundo porque no teníamos pasaporte. Solo hubo un país que nos aceptó y fue Israel. Irak declaró que los judíos que se registraron para dejar Irak habían perdido su derecho a sus bienes. Y de la noche a la mañana los millonarios se volvieron pordioseros. Nos quitaron nuestros bienes y cuando nos fuimos de Irak fue solo con nuestra ropa, la ropa puesta. Israel significa mucho para nosotros. En Irak siempre pensamos que el día llegaría en que habría una tierra de judíos donde entraríamos libres, como seres humanos, no con una etiqueta en el pecho diciendo que éramos judíos o musulmanes o cristianos.
Solo que éramos seres humanos aceptados como seres humanos. Desearía que el mundo en verdad supiera la verdad sobre la vida en Israel. Es la única democracia en Medio Oriente. Es el único lugar donde las personas pueden hablar libremente, expresar sus opiniones sin ser arrestados, sin ser torturados. Esto nunca fue así en Irak ni lo fue en ningún país árabe. Yo soy el doctor Daniel Kasum. Éramos refugiados. Amigos, asegúrense de ver más poderosos videos como este al visitar la página web del Proyecto Mizrahi de Kufay que verán ahí en su pantalla. A continuación, mis conclusiones sobre los movimientos de Irán en Siria y lo que significa para ustedes. Es El Vigilante, somos cristianos unidos por Israel, solo aquí, en Enlace. Bienvenidos de nuevo. Les contamos durante el programa sobre los movimientos peligrosos de Irán en Siria a la entrada de Israel. En Líbano, Gaza y ahora en el Golán. Irán y sus representantes están rodeando estratégicamente a Israel en cada frontera para poder exprimirlo como una prensa. Ahora, ¿qué les parecería que una nación que patrocina el terrorismo y está comprometida a destruirnos de pronto se instalara en el país vecino? Esa es la situación que Israel está enfrentando, y nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel no guardará silencio. Somos la organización pro-Israel más grande del mundo y estamos haciendo escuchar nuestras voces en las iglesias y comunidades en todo Estados Unidos y también en el Capitolio. Ven la información en su pantalla, así que llámenos o visiten nuestra página web y únanse a nuestro movimiento, un movimiento poderoso de Dios. En el libro de Isaías, Dios Todopoderoso nos llama a consolar al pueblo de Israel. En Cristianos Unidos por Israel tomamos ese mandamiento bíblico muy en serio y estamos poniendo nuestra fe en acción. Gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.